personas a los consumidores. Continuamos con lo que son los fundamentos de la calidad en una empresa. Estos son 6, los cuales son la orientación al cliente, que es para buscar estrategias de una empresa para que un cliente pueda orientarse más a esa empresa, ya que recordemos que sin clientes no hay dinero, o sea, no hay empresa. Tenemos el compromiso de toda la organización. Esto se refiere a la participación y compromiso de los empleados en todas las áreas que tiene la empresa. También tenemos la prevención, que es evitar los errores antes de que se puedan producir. Tenemos la medida, metrología y trazabilidad, porque un producto necesita unas medidas para que la calidad sea buena, y para eso se ocupa la metrología. Y la trazabilidad es para que se pueda checar como que el producto o el diseño de este. Tenemos el aseguramiento de la calidad, que es para evitar desprecios y reducir costos. También se necesita mejorar la calidad y la satisfacción de un cliente. Y por último tenemos la mejora continua, que es porque una empresa no se quiere quedar en un punto, sino que quieren mejorar para atraer más clientes, más dinero, que es lo importante para ellos. Llegamos al punto del control de calidad. Control de calidad es el conjunto de técnicas y actividades de carácter operativo para verificar que los requisitos relativos a la calidad estén en un producto o servicio. Y tenemos el control total de la calidad, que es el sistema eficaz que integra lo que son el desplazamiento, mantenimiento y mejoramiento de la calidad, que estos están dispersos en diferentes grupos en una organización para que estos sean compatibles con la satisfacción de un cliente. Continuando, tenemos lo que son el proceso. El proceso es el conjunto de actividades que interactúan entre sí para que un producto salga al mercado. Para eso tenemos un esquema, que son las entradas, donde entran los materiales, pasando por las actividades, que son la construcción, y saliendo en las salidas que da al mercado. Pero si un producto sale defectuoso, este puede entrar a lo que es la retroalimentación, que es donde se pueden mejorar o arreglar los errores que ese producto tuvo. Tenemos lo que es un cliente. Un cliente es una organización o persona que recibe un producto, pero ese también necesita lo que es la satisfacción, que es la percepción de un cliente. Tenemos 3 tablas, que son el insatisfecho, satisfecho y entusiasta. El insatisfecho tenía unas expectativas sobre ese producto, pero la percepción no llegó a cumplirlas, haciendo que el cliente no quiera comprar ese producto otra vez. Tenemos la del satisfecho, que las expectativas y la percepción están parejas entre sí, entonces el cliente pues se queda con esa satisfacción, pero a lo mejor él quiere algo mejor, entonces puede llegar a aburrirlo y dejar de consumirlo. Y tenemos el entusiasta, que es donde la percepción es mayor a lo que el cliente tenía de expectativa, haciendo que éste consuma más y compre entre ellos, haciendo que la empresa gane más dinero. Tenemos lo que son los factores humano, tecnológico, comercial y ambiental. El humano es la mano de obra o los empleados de una empresa. El tecnológico son máquinas, softwares, herramientas, todo de una empresa. Y tenemos el comercial, que son demandas, competencias entre empresas para ver quién tiene más clientes, y ese puede tener más posibilidades de ganar más dinero, que es lo importante para las empresas. Y también tenemos el ambiental, donde es los recursos humanos que una empresa puede llegar a ocupar. Seguiremos con los principales aportadores de la calidad. Comenzaremos con Frederick Taylor. Nació en Pensilvania en 1856 y murió en Filadelfia en 1915. Creó sus propios métodos, llamados Principios de Taylor. Publicó un libro con Durant llamado Organización Científica del Trabajo. En 1875 trabajó de obrero. Seguiremos con sus aportaciones. Los principios de Taylor, que es planeación, preparación, control y ejecución. En la planeación
quería sustituir el criterio empírico práctico por el procedimiento científico. En la preparación seleccionaba a los trabajadores de acuerdo a sus aptitudes y los entrenaba. En el control se cercioraba que estuvieran cumpliendo con las normas según el procedimiento que él seguía. En la ejecución asignaba atribuciones claras para que el trabajador realice sus actividades con disciplina. Seguiremos con estudio de tiempos y movimientos. La medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador, calificando en llevar a cabo una tarea definida, efectuándola según una norma de ejecución preestablecida. Él fue el primer aportador que ayudó a ver cómo podían adaptar a los trabajadores a que sus productos sean de mejor calidad para los consumidores. Seguiremos con otro aportador, Edward Deming. Deming nació en Estados Unidos el 14 de octubre de 1900 y murió el 20 de diciembre de 1993. Sus principales aportaciones fue consultor y difusor del concepto de calidad. Fue conocido como gurú de la calidad. Seguiremos con sus aportaciones llamadas ciclo de Deming o los 14 principios de Deming. El primero decía crear constancia con el propósito de mejorar los productos y servicios. 2. Adoptar una filosofía nueva de cooperación. 3. Desistir de la dependencia en inspección masiva para lograr calidad. Y 4. Determinar con la práctica de comprar a los productos por precios más bajos. Reducir los costos para que los consumidores lo puedan comprar más rápido y se acaben más. 5. Mejorar constantemente y para los sistemas de producción o servicio y planeación. 6. Establecer el entrenamiento o capacitación para que los capacitaban a los trabajadores para que cumplieran con las normas o requisitos que eran adquiridos para el cliente para satisfacerlos. En la 7. Adoptar y establecer el liderazgo. Tener un líder que los pueda guiar a los trabajadores. 8. Eliminar los miedos y construir confianza para que los trabajadores o más bien los consumidores puedan comprar el producto. 9. Derribar las barreras departamentales. 10. Eliminar eslogan y metas a fuerza laboral. No forzar a los trabajadores a no exigirles tanto. 11. Eliminar cuotas numéricas y la gestión por objetivos. 12. Remover las barreras que impiden el orgullo de un trabajo bien hecho, para que los trabajadores no haya un desbalance en los trabajadores, que unos estén más avanzados y otros no, por eso hay que capacitarlos. Y 13. Instituir un programa riguroso de capacitación y automejora. Y 14. Tomar acción para llevar a cabo la transformación. El plan de Deming consistía en Act, Plan, Check y Do. ¿Qué significa esto? Act era actuar, analizar acciones y correctivas. En planear eran objetivos y recursos para comunicar. En Do es hacer procesos y actividades, productos y servicios. Y en Check es verificar la medida, las auditorías y las verificaciones. El último portador es Joseph Juran. Nació el 24 de diciembre de 1904 en Rumania. En 1924 fue ingeniero eléctrico y falleció el 28 de febrero en Estados Unidos. Sus principales aportaciones fue la trilogía de la calidad, que fue esta, que consistía en planeación, control y mejoramiento. La primera, que es planificación de la calidad.
Después, control de la calidad. Y 3, mejoramiento de la calidad. Esto es que quería reducir los pasos. Se basó en Deming y en Frederick. Y de los pasos que ellos seguían, los redució más para que sea un poco más práctico. Seguimos con los 10 pasos de Juran. 1. Crear conciencia de las aportaciones de mejora. La 2. Establecer metas de progreso. Organizarse para alcanzar las metas propuestas. 4. Proporcionar capacitación. 5. Establecer proyectos dedicados a la solución de problemas. 6. Hacer reportes de progreso. 7. Dar recomendaciones. 8. Hacer públicos los logros alcanzados. Y 9. Mantener un sistema operacional de medición de logros. Y 10. No dejar caer el entusiasmo por la superación aunque esté manchado. Esto significa que Deming creó con Frederick el libro de organización de métodos científicos. Gracias a ellos pudimos crear una línea del tiempo de los conceptos de la calidad. Como por último, terminaremos contando la evolución de la calidad. En primera tenemos el cómo comenzó, sería por las casas regidas por el código Hammurabi. En la regla 229, un constructor, si construía una casa sin resistencia y mataba a los residentes, lo mandaban a ejecutar. De ahí empezamos con la historia de la calidad, donde a lo largo de la historia se fue dando en diferentes manifestaciones, y sus inicios fueron en la antigua Babilonia. En el sitio fue cuando se creó el código Hammurabi, en 1752. Seguimos. En la época medieval, la producción y la comercialización se realizaban en pequeños talleres, donde al pasar del tiempo se expandió y crearon los gremios. En la época artesanal, los gremios se establecían como una figura de autoridad, donde ningún comerciante podía vender sus productos a altos precios, ya que eso ya que a base de eso iban a ser castigados. Seguimos en la época industrial. En la época industrial, la calidad fue un sustituto para la producción. La inspección fue en el siglo XIX, donde la acción fue correctiva, y ahí fue donde entra Frederick Taylor y Henry Ford. En la administración científica fue en 1875 y fue la formación y capacitación personal, permitiendo a Taylor crear su propio taller con maquinaria. En 1900, la línea de Henry fue donde puede ser necesaria crear su propio mercado, y la importancia de la calidad, un pago a la vez. En 1907 inicia la inspección de prueba sistemática, donde ahí es donde ya checan los productos y los materiales de los servicios. En 1915 el gobierno británico indica un programa de certificación de proveedores en el Instituto de Aseguramiento de la Calidad. Eso fue en 1919, donde se fundó en Inglaterra la Asociación de Inspección Técnica. De ahí en 1920 los departamentos de calidad era la producción de los productos, o sea, como era el resultado que complicaba el incluso más de costeo. De ahí, en 1928, los laboratorios Bell desarrollaron y perfeccionaron los métodos de muestra de aceptación,
como para registrar más los productos. En 1922, Ronaldo Fisher publicó una serie de escritos fundamentales sobre los experimentos diseñados y su aplicación en las ciencias agrícolas. Ahí, en 1928, me equivoqué, en 1922, el Economic Control Quality fue en 1931. El productor es of Manufacture Productor, donde se publicaba o donde se describen los métodos estadísticos. Y en 1932 los métodos estadísticos dictaban conferencias de 8 horas de cartas de producción en la Universidad de Londres. De ahí siguen las cartas de control en el Departamento de Guerra en Estados Unidos de América. El Departamento de Guerra publicó una guía para usar las cartas de control en el análisis de proceso. En 1942 se fundó la Gran Bretaña en el Ministro de Servicios, donde se imparte en la industria cursos de capacitación para los trabajadores. En el Industrial Quality Control, eso fue en 1946. Se fundó la Asociación Americana de Control de Calidad. En 1951, que es Box y Wilson, publicaron fundamentos sobre el uso de los experimentos y diseños de la metodología. Como en 1954, el Quality Control Handbook se publicó la primera edición por Duran y Greenham. En 1960, los diseños factoriales escriben trabajos fundamentales sobre los diseños de los factoriales. En circuitos de calidad, eso fue en 1961. Un grupo de trabajadores son entrenados para identificar y seleccionar y analizar los problemas y dar soluciones. En 1969, Quality Progress y Journal, eso fue en 1969, deja de publicar Industrial, donde es reemplazada por Quality Progress y Journal of Quality Technology. De ahí, en 1980, son adaptados los métodos del diseño experimental en un grupo más amplio. En 1986, la visita de Box a Japón, visita a Japón, donde observa En 1990 se incrementaron las actividades de certificación en la industria estadounidense. Y de ahí, como por último, ya fue de 1995, el finalismo de las técnicas estadísticas, donde los módulos de programación eran una ingeniería donde exigen cursos formales en técnicas estadísticas, donde ya los especializaban un poco más. Calidad como prioridad competitiva, la calidad se convierte en un requisito para competir en el mercado, que era calidad igual a condición y previo. Y por último, en 2002 se crearon las normas ISO para entender el sector. Se crean las normas de calidad para el sector de automotriz y se pueda estandarizar más.